Amada familia, qué bueno que te conectas. Quiero que me acompañes a leer en el libro del profeta Jonás, el capítulo número 11. Nos quedamos en el versículo número 12, así que vamos a leerlo y dice así la palabra de Dios. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En el capítulo número 12, versículo 1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque vez tras vez nos sigues hablando, Señor. Tú eres un Dios tan paciente y lleno de misericordia que aún nos pides que prestemos atención, Señor, y que escuchemos tu voz. Tu único anhelo es que corrijamos, que haya arrepentimiento en nuestro corazón y que volvamos a ti, Padre. Que dejemos de confiar en aquellas cosas que son efímeras, que no son consistentes y además nos hacen daño, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Padre, y a escuchar tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Familia, los dos versículos que acabamos de leer podemos encontrar la palabra mentira y engaño y volvemos a verla en el versículo número 1 del capítulo 12, donde dice que siguen al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente. Ahora, la palabra mentira también quiere decir hipocresía y deslealtad. Y ya hemos ido estudiando, ¿verdad? Ya hemos ido aprendiendo que es una característica que predomina, ¿verdad? Al pueblo de Israel, a la nación del norte, ¿verdad? Al reino del norte. Tristemente, es algo que ya le caracteriza, que es un mentiroso. Pero también no solo eso, dice que también es engañador. Y eso les recuerda, aquí Dios al mencionarles que la casa de Israel también hay engaño, esto les recuerda que así también fue su padre, el patriarca Jacob, que él usó del engaño para poder lograr sus objetivos. Aunque Dios ya había dado promesa, aunque Dios ya le había dicho que de él iba a venir la bendición y que de él iba a ser una gran nación, él quiso hacerlo a su manera, quiso hacerlo usando sus recursos y quiso hacerlo haciendo o siendo más bien un engañador. Entonces el engaño predomina en estas personas, en la casa de Israel. Y esto también es una advertencia para nosotros, familia. Nosotros tenemos un Dios fiel, un Dios paciente, un Dios que cumple lo que Él promete. Nosotros no tenemos por qué ser desleales, nosotros no tenemos por qué ser traidores con Dios. Tampoco tenemos por qué fingir una espiritualidad o practicar una falsa religiosidad. Nosotros no tenemos por qué vivir en hipocresía, como si pensáramos que a Dios lo podemos engañar. Nosotros verdaderamente debemos de buscarlo a Dios de corazón, buscarlo sinceramente, ya que Él conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero no solo esto, dice que Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Al estudiar la palabra de Dios en este versículo específicamente, en diferentes versiones, me doy cuenta que realmente lo que el sentido que quiere transmitir aquí estas palabras es que Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Aunque sabemos bien que el profeta Oseas era el hombre de Dios que en su ministerio estaba enfocado a advertir y hablar la palabra de Dios a la nación de Israel, el reino del norte, de repente volteaba, ¿verdad?, al reino del sur y también les decía,
aguas también ustedes. Ustedes también no andan muy bien, que digamos. También ustedes aprendan de lo que está diciéndole Dios a sus hermanos. Ustedes también corrijan, porque también andan lejos. También andan lejos de Dios. También andan lejos del Santo, que también es fiel con ustedes. Tal vez ellos se podían jactar de que ellos ofrecían sacrificios, ¿verdad? En el templo. Ellos podían jactarse también de que ellos verdaderamente buscaban a Dios como Él mandaba, pero también tenían reyes que de repente se desviaban y permitían la idolatría. Ellos también se estaban desviando. Con esto Dios les está dando a entender que sus corazones se estaban inclinando también a los ídolos, que estaban confiando también ellos en otras cosas, en las personas y no en el Santo, en el fiel, en el Todopoderoso, en nuestro Padre. También dice que Efraín se apacienta de viento. ¿Qué significa apacentar? Comer. Antes mi abuelita decía, pues aliméntate con rebanadas de aire. No sé si probablemente a ustedes también en algún momento se lo dijeron, y es algo así como que ilógico, ¿verdad? Es algo que no tiene ni sentido, ni nada de cordura el expresar esas palabras, pero mucho menos el creerlas, como voy a ir y a ver, me voy a comer unas rebanadas de aire. Así como de ilógico se oye esa expresión, así es de ilógico que Efraín también se alimente del viento. ¿Cómo es posible que tú puedas sostener tu vida, alimentarla, nutrirla del viento? Es como estar confiando en algo que es efímero, en algo que no es real, que no es nada. Y Dios lo está diciendo esto porque ellos están confiando más en sus ídolos, en sus falsos dioses, en los dioses paganos, en Baal, en Artemisa o Astarot o Astarte. Ellos están confiando más en las potencias que tienen a su alrededor, que estaba Asiria en ese momento y Egipto. Ellos pretenden y se esfuerzan por querer agradar a ambas y no buscar a Dios, no alimentarse de Dios. Se alimentan del viento. Es lo que ¿qué quiere decir esto? Pues que se están alimentando de nada, están poniendo sus esperanzas, sus confianza en algo que no es real. Pero no solo eso, dice que siguen al solano. Y sigue la misma ilustración, o sea, se alimentan del viento que no sirve para nada, que no te ayuda en nada, sino todo lo contrario. El solano es el viento que provenía del este, del lado donde sale el sol. Es decir, es un viento muy caliente, tanto que destruía en muchas ocasiones sus cosechas. Por golpes de calor había sequía. Con eso Dios está diciendo, más que beneficiarte, más que obtener un provecho, alguna seguridad verdadera, tú estás comiendo y te estás alimentando del viento que no te nutre nada, sino todo lo contrario, te destruye, te hace daño. Y esto es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en todo menos en Dios. Nos destruimos. Es como cuando Jesucristo dijo que del hombre prudente, del hombre sabio, del hombre que ama a Dios, que su casa la construye sobre la roca, ¿verdad? Porque aunque cuando vengan los problemas, vengan las tempestades, venga lo que venga, tú vas a estar firme, bien plantado, nada te va a mover. Pero hay hombres que igual que los que quieren alimentarse del viento, quieren construir o edificar su vida en la arena, entonces es una garantía
que cuando vengan los problemas se va a derrumbar. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos de alimentarnos no del viento. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, familia. Alimentémonos de la palabra de Dios. Dios es fiel, como ya lo vimos. Dios no miente. Dios es un Dios vivo y verdadero, en el cual todas las cosas están bajo su control, bajo su dominio, aun tu misma vida y la mía. Él es el que mejor nos conoce, el que más nos ama, pero nosotros lo que hacemos es ir muchas veces confiando en que nos van a ayudar otras personas, o vamos a obtener la bendición, la provisión de otros objetos, o del dinero, o de mis capacidades. Aunque Dios usa nuestro trabajo, usa la inteligencia que Él nos ha dado, usa los talentos, los negocios, las relaciones que tenemos con otras personas para bendecirnos, pero en sí nuestra confianza no tiene que estar en aquello, tiene que estar en Dios. Es decir, no tenemos que confiar y descansar en las bendiciones de Dios, tenemos que confiar y descansar en aquel que da las bendiciones. A Él tenemos que aferrarnos y abrazarlo y serle fiel y alimentarnos de Él, de su amor, de su palabra, para que estemos seguros y no venga destrucción a nuestra vida. Porque si tú te alimentas con su palabra, tú vas a estar fuerte, vas a estar tranquilo, vas a experimentar esa paz, a pesar de que estés experimentando problemas. Porque Él es el único que te puede estar manteniéndote saciado, pleno, contento. Vamos a leer el versículo 2, dice así: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras, ¿verdad? Lo que leíamos en el versículo número 12 del capítulo 11. O sea, también Judá se está apartando del Señor. Tal vez en él sí se retrasó el juicio o el castigo, porque probablemente de repente tenían el deseo de arrepentirse. No probablemente, fue un hecho, porque ellos de repente sí se alejaban del Señor, de repente volvían a Él, pero permanecieron mucho más tiempo en el Señor. Pero lo que fue la casa de Israel o el reino del norte, ellos no tuvieron buenos reyes, ellos todo lo contrario, persistieron en la mentira y en el engaño y en la idolatría. Entonces, pero también Judá, aquí también Dios ya le está hablando, que tiene que reaccionar y él también tiene que volver a Dios, tiene que aprender de lo que está hablándole a la casa de Israel. En algunos momentos todos hemos mostrado, ¿verdad?, rebeldía a Dios, a pesar de que aprendemos y vemos las consecuencias que las personas que se apartan del Señor cosechan. Pero muchas veces ni aún así queremos reaccionar. Y si hemos reaccionado, también nosotros no tenemos la autoridad, no somos quien para juzgar. Nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que también estamos propensos a caer. Por eso no debemos de jugarle al vivo, al que somos muy fuertes, muy valientes y yo puedo enfrentar las tentaciones, yo puedo enfrentar al enemigo y no me va a hacer caer. No, y tampoco debemos de juzgar a aquellos que están que están experimentando las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque todos estamos propensos. Nadie es perfecto.
solamente Dios. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con esas personas. Y es más, tenemos que extenderles la mano para levantarlos y para animarlos, exhortarlos a que continúen, a que se levanten. Nosotros busquemos a Dios, familia, enfoquémonos y reconozcamos que somos débiles y que necesitamos verdaderamente todos los días estar alimentándonos de la palabra de Dios. Dios es bueno, en su fidelidad Dios nos advierte, ¿verdad, familia? A corregir todo el tiempo, a estar cambiando nuestras vidas, ya sea que sean a veces pecados muy visibles o sean pecados que hacemos en lo oculto, pero todos pecamos, hasta puede ser que seamos mentirosos, hasta aquel que es un asesino, pero de que todos hemos mantenido un corazón de rebeldía. ¿Y qué es de rebeldía? Que desobedecemos. A veces nosotros decimos, no, pues nada más los adolescentes son rebeldes, ¿verdad? No se quieren someter a sus padres. Luchan, ¿verdad? Con el hecho de ser obedientes. Pero también nosotros, mejor esforcémonos no en estar viendo los errores de los demás, sino en hacer la voluntad de nuestro Padre, para que podamos tener esa sensibilidad y también tener ese amor por nuestro prójimo. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Esto es la historia del patriarca, ¿verdad? De Jacob. Y cómo Dios, una vez más, les vuelve a mencionar: sí, ustedes son tramposos, son engañadores. No cabe duda que tienen la misma actitud, la misma... persisten en el pecado que una vez cometió Jacob, ¿verdad? Cuando no era Israel. Jacob, cuando él quiso hacer las cosas a su manera, quiso aún él alcanzar las promesas de Dios por sus propios méritos, sin la ayuda de Dios, quiso valerse por sí mismo, depositó su confianza en él mismo, en sus mañas, en sus estrategias, pero ¿qué creen? De nada le sirvió, de nada le sirvió. Y les empieza a narrar, les empieza a ilustrar que así como Jacob lloró y le rogó al ángel de Jehová, que es una cristofonía, ¿verdad? Que es la manifestación de Jesucristo mismo en este mundo en forma corporal, antes de haber venido al mundo a nacer como Jesús. Vemos que él reconoció que Jacob le rogó que lo bendijera. Jacob dice que aquí, que en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Es decir, él era aferrado a aquel. Desde aquí por eso es que le pusieron, Jacob significa el que toma por el calcañar, o que el que es engañador, o el que es suplantador, o tramposo, o gandalla. Aquí él quiso hacerlo a su manera y después él quiso alcanzar la bendición de Dios y también engañó a su hermano Esaú. También quiso engañar engañó a su hermano Esaú porque se quiso aprovechar de que él tenía hambre y le cambió la primogenitura por un plato, ¿verdad? Por una sopa, por un plato de lentejas. Y también él engañó a su padre con la ayuda de su madre para robarle la bendición
de su padre, ¿verdad? Que le correspondía a Esaú por ser el primogénito. Entonces, vemos cómo hace una serie de estrategias y de engaños para él obtener lo que él quería, que de hecho él ya sabía, ¿verdad? Porque ya se le había dicho que el mayor serviría al menor, pero él lo quiso hacer a su manera y no esperó en Dios. Pero él cosechó lo que él sembró. Vemos que cuando él se casa, o antes de casarse con a su suegro, hacen un acuerdo para trabajar por 7 años y así él tener a Raquel como esposa. ¿Y qué sucede? Cuando se cumplen esos años, esos 7 años, si él quiere ya pues tener, ¿verdad?, su mujer, en la noche de bodas le hacen trampa también, ¿verdad? Ahora él cosecha lo que él sembró y le dan a Lea, la mujer mayor de la familia, ¿verdad? La hermana mayor. Y vuelve a trabajar otros 7 años. Y después vemos cómo él, para poder también enriquecerse, ya su suegro es tramposo, su mujer Lea era tramposa, y él siendo tramposo, él para poder hacerse de muchas ovejas o de mucho ganado, también hace trampa. Él iba a ser prosperado, pero iba a hacerlo por Dios, pero él quiso hacerlo confiando en él mismo, apoyándose en él mismo, en su astucia para engañar. Y aquí Dios vemos que dice que con su poder venció al ángel. ¿Cómo es que venció al ángel? ¿Qué quiere decir? ¿Tú crees que el ángel no pudo haberlo destruido? ¿No pudo haberlo matado ahí? Por supuesto que sí. Y el ángel es Dios mismo. Él simplemente dice en el libro de Génesis, eso lo lees aparte cuando hayas terminado de ver el video, lo lees en Génesis 32, dice que él tocó su cadera, su muslo, lo descoyuntó, le dislocó, y a partir de ese momento Jacob quedó cojo. Y eso tuvo un gran significado porque él aprendió a depender de Dios. Él ya se dirigía hacia Canaán y él tenía temor a tener un encuentro, a tener un enfrentamiento difícil, tal vez alguna batalla con su hermano Esaú. Pero él tenía que confiar en Dios, ya no en él mismo. Ya había él armado sus estrategias a modo de que cuando fuera al encuentro ya había mandado primero un grupo, ¿verdad? Y luego atrás otro grupo y luego otro grupo y hasta el último él. Dice, porque cuando llegue el primero y si vemos que los ataca, pues tenemos chance para huir. Él era muy astuto y muchas veces nosotros nos creemos muy astutos. Creemos que no necesitamos a Dios, nos creemos tan inteligentes, nos creemos que tenemos los mejores contactos, nos creemos que tenemos mucho dinero y que no necesitamos a Dios. Debemos de tener cuidado, no vaya a ser que también Dios te descoyunte y te toque y te hiera y tengas que aprender a depender de Dios, a veces por las malas. Mejor obedezcamos a Dios, dependamos de Dios y confiemos en Dios por las buenas. Dice que venció al ángel y prevaleció, pero aquí tiene unas palabras que no incluye en Génesis. Dice, lloró y le rogó en Betel, le halló. Jacob tuvo un encuentro con Dios. El ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo el mentiroso, me llamo el engañador, que es lo que significa Jacob. Es como que Dios te diga a ti, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te crees?
¿Cómo te llamas? Y tú podrías sacarles todos tus títulos, todas tus capacidades, tus habilidades o tus ídolos. Y dice que la palabra de Dios que le dijo, ahora te llamarás Israel. Israel, que significa el que peleó con Dios. Pero también tiene un significado muy interesante, porque también es el que significa el que es gobernado por Dios. Israel ahora tiene otra connotación y eso es maravilloso de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es posible que Dios, al tener un encuentro y reconocer que le hemos fallado, al reconocer que verdaderamente me he apoyado en mis propias fuerzas, al reconocer que sí lo he hecho a un lado, que he sido un mentiroso, Dios te perdona? Y cuando tú pierdes, es decir, cuando tú te rindes ante Dios, tú reconoces tu condición, tú reconoces que lo necesitas, es cuando ganas. Es cuando tienes victoria. Cuando te humillas ante Dios, cuando le pides perdón, Él te cambia el nombre. Y ya no te llamas más Jacob. Ahora tal vez nosotros no nos llamamos Israel, pero nos llamamos hijos de Dios. Y todo el mundo es preferible que nos conozca como ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios, ahí va uno que estudia la Biblia, hay uno que camina y que es seguidor de Jesucristo. Es decir, ahí va uno que es gobernado por Dios. Debemos de tener cuidado, familia, de no desechar a Dios, de no querer hacer las cosas a nuestra manera. Queremos alcanzar las promesas de Dios con nuestras artimañas, con nuestros recursos, y de esta manera estamos haciendo a un lado a Dios. Versículos 5 y 6 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Jehová es su nombre. Jehová es el Dios de los ejércitos. El nombre de una persona es, y cuando agreden o cuando hablan mal de un nombre, están hablando mal de la persona que posee ese nombre. Y cuando hablan bien, cuando glorifican, cuando tienen respeto por ese nombre, respetan y tienen en alta estima a aquel que posee ese nombre. Es una conexión, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Así es lo mismo. Aquí Dios les está diciendo, yo soy Jehová, este es mi nombre, yo soy el Dios de los ejércitos. Tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Les está diciendo, así como yo perdoné a Jacob, los puedo perdonar a ustedes, pero ustedes, yo sé y ya se los dije, ustedes son igual que Jacob, su antepasado, igual de mentiroso, igual de estar apoyándose y confiando en otras cosas, menos en mí. Pero imiten, tengan la misma actitud de su antepasado. También rueguen, lloren, luchen, aférrense a mí hasta que yo los bendiga, hasta que yo les cambie el nombre, hasta que yo tenga misericordia de ustedes. Lo que Dios está diciéndoles aquí, sí, yo ya planeo traer un juicio en contra de ustedes, porque ustedes no cambian, no quieren escucharme. Pero si ustedes hicieran lo que hizo Jacob, yo también los perdonaría. Porque yo tengo el poder. Yo soy tan grande en misericordia. Yo los amo demasiado.
tanto que les vuelvo a insistir y les vuelvo a advertir. Cambia, arrepiéntete, clama a mí. Tú pues vuélvete a tu Dios, dice aquí la palabra. Guarda misericordia y juicio y confía en tu Dios siempre. Ya no te apoyes, ya no te alimentes del viento. Es más, no te estás haciendo en nada y solamente te está destruyendo. Dios nos dice lo mismo, familia, en este día. Arrepiéntete. Yo te quiero perdonar, dice el Señor. Solamente reconoce que no me has buscado. Reconoce que te has apoyado en ti mismo y en lo que tú crees que es bueno para ti, pero te está destruyendo. Yo te quiero bendecir. El Señor lo único que busca es bendición para tu vida. Confía en el Señor siempre. Amén, familia. Rinde tu vida, familia. Rinde tu vida y es mejor que lo hagamos por las buenas. No esperemos a que Dios toque nuestro muslo y nos descoyunte. No esperemos a experimentar el castigo de Dios o alguna consecuencia para verdaderamente volvernos a Él. Y ya no te apoyes en tu propia prudencia. Ya no te apoyes en algo que no es consistente, sino todo lo contrario, es efímero y que es vano, pero que sí trae una consecuencia para tu vida, así como el viento solano, que trae un calor abrasador y que más que refrescarte o ayudarte, te quema, te destruye. Amén, familia, vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por advertir una vez más a nuestras vidas que no nos apoyemos en nada, Señor. Que no pongamos nuestra confianza ni aún en lo que es bueno, en las bendiciones que tú nos das, Señor, sino que pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en ti, Señor. Y que meditemos en tu ley y en tu palabra, que nos alimentemos de ella, Señor. Y que solamente confiemos en ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ten misericordia también de nosotros, Padre, porque muchas veces creemos que te podemos engañar, Señor. Creemos que podemos burlarnos de ti, Señor, porque somos muy hábiles, porque tenemos muchas capacidades que aparentemente nos favorecen, Señor. Pero no, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta que nos estamos destruyendo a nosotros mismos por no depender de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en el templo.